Humanos, Premio Rodrigo Facio 2014 y profesora emérita de esta Casa de Enseñanza, la doctora Elizabeth Odio Benito. Saludamos también a las autoridades universitarias que nos acompañan, a los estudiantes, docentes, funcionarios administrativos y docentes e invitados especiales. Seguidamente tendremos las palabras de la vicerrectora de docencia, la doctora Marlene León Guzmán, por sí y en representación del señor rector. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, doctora Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores embajadores y representantes diplomáticos en Costa Rica, señoras y señores representantes de los poderes de la República, miembros de la comunidad universitaria y de la comunidad nacional. Reciban todos un caluroso saludo esta tarde en nombre del señor rector, el doctor Henning Jensen Pennington, quien en este momento se encuentra también en una actividad sobre esta temática junto con el señor presidente de la República. Hoy, hace 70 años, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. En un contexto de la posguerra, esta declaración proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, su color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando esta simbólica fecha. Este año, la Organización de las Naciones Unidas se propuso suscitar la participación de todas las personas del mundo en este acontecimiento, promover la comprensión sobre cómo esta declaración nos empodera a todos y estimular la reflexión sobre las formas en que cada uno de nosotros puede defender los derechos en la vida cotidiana. La Universidad de Costa Rica se suma a esta conmemoración de este simbólico aniversario, con el objetivo de fomentar esta reflexión acerca de la importancia de los derechos humanos, especialmente en una coyuntura en la que muchos de ellos son vulnerados sin mayor impunidad. En un país como el nuestro, en donde durante muchos años se han dado por sentados la universalidad y el respeto a los derechos humanos, debemos reconocer que a pesar de ser signatarios de esta declaración, aún persisten importantes omisiones y negligencias en su respeto y defensa. Es precisamente por ello que la conmemoración de un aniversario debe pasar de lo simbólico a lo pragmático, a lo real y tangible. En este contexto, apenas 10 días después del 70º aniversario de la abolición del ejército en nuestro país, merece la pena reflexionar si en verdad prodigamos la paz con la que nos mostramos al mundo y con la que anhelamos vivir. En esta tarde nos honra que quien encabece esta reflexión sea la doctora Elizabeth Odio Benito, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuya figura nos remite sin duda a una amplísima y prolífica trayectoria en la defensa de la justicia y los derechos fundamentales, en especial de las mujeres. Maestra de maestros, fue la primera mujer en ocupar un cargo docente en la Facultad de Derecho de nuestra universidad y de esta facultad fue nombrada profesora emérita, tras fungir como docente durante más de 30 años. En la academia destacó como vicerrectora de docencia y promotora del hoy Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, el CIEM. Pero además, la doctora Odio Benito ha ocupado diferentes cargos públicos de gran relevancia, pues fue ministra de Justicia en 2 ocasiones, procuradora general y segunda vicepresidenta. En el ámbito de la jurisprudencia, fue una de las impulsoras del Código de Familia, con importantes avances en materia de derechos de las mujeres, de los niños y de las niñas. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, ha sido embajadora representante permanente ante las Naciones Unidas y embajadora jefe de delegación ante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Viena. Miembro del Grupo Nacional de Costa Rica de la Corte Permanente de Arbitraje y presidenta del Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, encargado de la redacción del Protocolo Opcional contra la Tortura. Decenas son sus publicaciones en jurisprudencia, política y humanismo.
y son muchos los reconocimientos que acompañan la trayectoria de la doctora Odio Benito. Entre ellos quisiera destacar la nominación de 1000 mujeres de paz para el Premio Nobel de la Paz, el Premio Mujeres Pioneras en las primeras cortes internacionales del Open Society Institute, el doctorado honoris causa y la designación catedrática Elizabeth Odio Benito de la Universidad Nacional y, por supuesto, la distinción Rodrigo Facio de nuestra casa. Hoy recibimos a doña Elizabeth en este auditorio, inscrito en una plaza nombrada por la autonomía universitaria, en nombre de la cual, desde hace un siglo, todos y todas los estudiantes universitarios latinoamericanos se han unido para exigir mejores condiciones para su educación superior. De la misma manera, auguro que el público aquí presente y que sigue esta transmisión en línea aproveche la valiosa oportunidad de escuchar las reflexiones de la doctora Odio Benito en el contexto de este aniversario y pueda examinar de qué manera honra cada día los esfuerzos por garantizar que todas las personas alcancen la libertad, la igualdad y la dignidad. Muchas gracias, doña Elizabeth, por acompañarnos hoy. A continuación, la conferencia titulada Los Derechos Humanos, una ética de la vida y un parámetro de legitimidad de los estados de derecho, impartida por la doctora Elizabeth Odio Benito. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. No es fácil llegar aquí, ¿verdad? Por lo menos los que venimos del exterior, del mundo externo, a la universidad. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, vicerrectora, por sus amables palabras. Muchas gracias al rector por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones con motivo de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como nos recordaba la señora vicerrectora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la joven Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Quiere decir que está cumpliendo 70 años. Un poquito menos que yo, pero ahí va con buen paso. Se concretó en un instrumento internacional la aspiración de siglos de estados y gobiernos para que se reconociera que todas las personas nacemos investidas de igual dignidad y somos portadores de las mismas libertades y derechos. Fue realmente una vieja aspiración de las personas el que estos derechos fueran reconocidos como una forma de poner límites al ejercicio arbitrario del poder político. Vamos a ver brevemente algunos antecedentes para no irnos muy lejos. La comunidad internacional se había agrupado en una Organización Mundial de Naciones conforme a una carta firmada en San Francisco, California, en 1945, en donde las naciones que firmaron esta carta y constituyeron la Organización de las Naciones Unidas ratificaron un compromiso con la paz y los derechos humanos. Estaba recién concluida formalmente una atroz guerra mundial, la segunda del siglo XX, que provocó más víctimas civiles que militares, un genocidio de 8 millones de seres humanos, 6 de ellos judíos y el resto homosexuales gitanos, y una catástrofe nuclear. Y además, durante esa guerra se vivió una feroz violencia sexual contra mujeres de todas las nacionalidades del territorio donde se libraba la guerra. De esa feroz violencia sexual nunca se habló, ni nunca se recogió en la sentencia de Nuremberg
que juzgó a los principales las principales cabezas del régimen nazi. Pero recién ahora comienza a hablarse de esa otra, de ese otro crimen cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Lo de contar con un reconocimiento de sus derechos fundamentales era una aspiración de antigua data del género humano, como decíamos antes. Sin irnos muy atrás, en 1776 se aprobó la Declaración de Virginia. Esta declaración, que fue la que marcó la independencia de las colonias del norte de Inglaterra, del norte se independizaron de la Gran Bretaña. Esa declaración de Virginia tiene un artículo primero que es muy interesante y que luego se usó como inspiración incluso para la declaración de 1789 de la Revolución Francesa. El artículo primero de la Declaración de Virginia dice que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los cuales, cuando entran en estado de sociedad, no pueden, por ningún pacto, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida, la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedades y perseguir y obtener felicidad y seguridad. Claro, cuando la Declaración de Virginia dice que todos los hombres son los hombres, y además blancos, anglosajones y protestantes. Aquí no cabían los negros, aquí no cabían los nativos, como les llamaban ellos, y por supuesto no cabíamos las mujeres. Pero este texto es un texto que a mí siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo porque reivindica el derecho a obtener la felicidad. Que eso no se volvió, no lo volví a encontrar en este tipo de textos. Porque en 1789, la Revolución Francesa nos aportó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al grito de libertad, igualdad y fraternidad. Y ya sabemos muy bien que eran del hombre y del ciudadano, ni de las mujeres ni de las ciudadanas. Eso también lo sabemos bien. Hemos avanzado. Luego, otros hitos que siempre me interesa citar son la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana de 1917, que aportaron el núcleo básico de los derechos económicos, sociales y culturales. Es muy importante anotar también que en el ámbito regional, en ese mismo 1948, y casi simultáneamente con la Declaración Universal de la ONU, se aprobaron en nuestro continente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también literalmente, en Bogotá, y también casi simultáneamente en Bogotá se firmó la Carta de la OEA, que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que asentó fundamentales derechos políticos y los económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos. La evolución de los derechos humanos, que se inicia en este 1948 con la Declaración Universal que hoy conmemoramos, asienta un paradigma jurídico vigente hasta hoy: dignidad, igualdad, libertad de todas las personas, que es un paradigma que significa un progreso con respecto al de la Revolución Francesa. Este es el paradigma que se contiene en el artículo primero de la Declaración Universal, que han estado pasando aquí en imágenes, y que nos recuerda que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Este punto de inflexión de la historia va hacia adelante. El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos se despliega luego en 1966 con dos pactos internacionales: el de los derechos civiles y políticos y el de los derechos económicos, sociales y culturales. Es interesante recordar que así como la Declaración Universal tiene como contexto
el final de la Segunda Guerra Mundial. Estos pactos, que son el trípode que hace el núcleo básico de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, tiene un contexto diferente. Cuando se aprueban en la ONU, el mundo internacional estaba inmerso en la Guerra Fría. Y los dos bloques hegemónicos daban distintas prioridades a esos derechos. Los políticos, los civiles y políticos, eran la bandera del bloque occidental, las libertades fundamentales. Y los derechos económicos, sociales y culturales eran la bandera del bloque soviético. Esa estéril pugna oscureció aún más las características fundamentales de los derechos humanos, que son universales, indivisibles, irrenunciables, inalienables. Y oscureció también esta pugna, porque ¿cuál de los dos grupos de derechos era más importante? Que es una pugna absurda. Oscureció también la más grave de todas las violaciones, que desde el principio y hasta hoy afectan la validez y vigencia de los derechos humanos: la discriminación. La propia Declaración, en su artículo 2, establece que los derechos y libertades fundamentales no admiten distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, nos lo recordaba la señora vicerrectora, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición o económica, nacimiento o cualquier otra condición. En lenguaje más moderno y actual, podríamos decirlo así: los derechos humanos son los derechos fundamentales de todas las personas, sean ellos mujeres, hombres, negros, homosexuales, indios, ancianos, minusválidos, poblaciones fronterizas, extranjeros, inmigrantes, refugiados, portadores de SIDA, niños y adolescentes, policías, presos, ricos y pobres. Todos, en cuanto personas, deben ser respetadas y su integridad física protegida y asegurada. Este es un concepto de un profesor brasileño que siempre me ha gustado mucho, porque nos pone en un lenguaje más moderno ese artículo 2 que señala que la discriminación no cabe si hablamos de derechos humanos. Pero nunca ha sido así y sigue sin serlo. Es una lucha continua. Las discriminaciones más universales y grotescas son el sexismo y el racismo. Las mujeres lo sabemos. Hemos sido discriminadas, violentadas, humilladas, olvidadas, objeto de violencia sexual, postergadas social, política y económicamente. Y por siglos hemos sido invisibles. Nunca, sino hasta muy recientemente, ninguno de estos comportamientos masculinos ha sido visto como violatorio de nuestros derechos. Era normal, una regla de convivencia básica. Vemos como el segundo sexo, vivimos como el segundo sexo y éramos el segundo sexo, casi carentes de derechos y de dignidad. En 1979, se firmó una convención internacional precisamente porque seguíamos insistiendo en la discriminación que encerraba el régimen de derechos humanos al consagrar únicamente los derechos del sexo masculino. Entonces, en 1979, en las Naciones Unidas, firmamos una convención internacional que conocemos como CEDAW, para combatir todas las formas de discriminación contra la mujer. Es un instrumento de la mayor importancia dentro de los documentos mayores de derechos humanos. En 1965, es decir, antes, se había reconocido en una convención internacional también que era fundamental eliminar la discriminación por razón de raza. Lo que la CEDAW consagró como deberes de los estados y que la convención, déjame ver qué fue lo que puse aquí, ya sé, que lo que la CEDAW consagró como derechos de los estados
y que la convención funcione en nuestras sociedades patriarcales sigue siendo un verbo que se conjuga en futuro. Igual en la lucha contra el racismo, que en 1965, como les dije, se había firmado como la Convención Internacional para luchar contra la discriminación racial. Es otro verbo para conjugarlo en futuro. Empero, es cierto que el derecho internacional de los derechos humanos no ha detenido jamás sus progresos. Hay un conjunto enorme, internacional y regional, de normas de aplicación obligatoria para los estados. Y si bien hemos progresado, el contexto actual de los derechos humanos es deprimente. Violencia, discriminación, corrupción, impunidad, miseria. En cada país de nuestro continente, ese es el panorama. Los derechos que garantizan la existencia digna a cualquier persona, es decir, el derecho de ser, pensar, creer, de manifestarse o de amar sin convertirse en objeto de humillación, discriminación o persecución, siguen siendo ideales que alcanzar. Lo mismo ocurre con los derechos a la salud, la educación, el trabajo, el salario igual en idénticas condiciones de eficiencia, la vivienda, el medio ambiente. Es decir, los derechos y libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales necesitan cada día más pasar de lo ideal a lo real. Y hacerlo sin disociar lo económico de lo social, de lo político y de lo cultural, como lo han dicho ya muchos autores en nuestra región. En mis reflexiones sobre el fundamento de los derechos humanos y su razón de ser en este contexto en el que hoy nos desenvolvemos, esto me dirigió a releer mis viejos textos sobre ética y filosofía. Pero antes de esto, yo quisiera hacer un paréntesis que es importante, muy importante en nuestro contexto, que es mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está cumpliendo 40 años también. Es este año, en el 2018, que hemos recordado cómo la Corte Interamericana, cómo la Convención Americana primero y la Corte Interamericana después entraron en vigor a partir de 1978 y 1979. Desde mi posición de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al estudiar su rica jurisprudencia, que se inició en 1988, he meditado mucho sobre mi antiguo convencimiento de la importancia de los derechos humanos para construir una sociedad auténticamente democrática y participativa. La Corte, en estos 40 años, ha hecho unos aportes fundamentales para que los derechos humanos en nuestro continente cuenten con un respaldo jurídico que permita reconocerles a las víctimas de las masacres, a las víctimas de las desapariciones forzadas, a las víctimas de la tortura, a las víctimas de la violencia sexual, las reparaciones que necesitan y merecen para poder seguir adelante. Sin embargo, es muy interesante, y este es el paréntesis que quería hacerles, que en la Corte Interamericana, que inició su trabajo, su jurisprudencia, en 1988, durante todo el siglo XX, no distinguió netamente la perspectiva de género. Y si bien se conocían de masacres, donde se cometía toda suerte de violencia sexual contra las mujeres, esa violencia sexual no era distinguida como lo que es hoy día, como la violencia que sufrimos las mujeres por ser mujeres en todos los conflictos y que nos impacta en nuestros derechos de una manera diferente. Esto lo empezó a hacer la Corte en el 2006. La primera sentencia, había habido un anterior antecedente en el 2002 con una masacre que se cometió en Guatemala contra una etnia maya, pero en el 2006, por primera vez, la Corte Interamericana usa la Convención de Belém do Pará para reconocer la violencia que se había cometido en un penal
contra las mujeres por ser mujeres. Esa perspectiva de género, en el 2006, marca un avance en la jurisprudencia de la Corte fundamental que repercute en nuestros tribunales nacionales, en nuestras constituciones. Después siguen sentencias muy importantes, como la sentencia de Campo Algodonero, una sentencia que marca un camino también para que la violencia que sufrimos las mujeres por ser mujeres, con énfasis en la violencia sexual, se reconozca como delitos que deben ser reparados por los estados en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Pero también es muy interesante que en este siglo XXI, en esta Corte del siglo XXI, y muy recientemente, en el año 2017, abrimos un nuevo espacio, al de los derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales. Hasta ahora, en la jurisprudencia de la Corte, estos derechos se veían en función de los derechos civiles y políticos, ligados a ellos, al derecho a la vida, el derecho a la integridad física. Pero ahora no, ahora a raíz de las sentencias del 2017 y estas que hemos dictado en el 2018, se reconoce que los derechos económicos, sociales y culturales son independientes, tienen el mismo rango y tienen la capacidad de llevarse a conocimiento de la Corte de la misma manera. Es también otro paso muy importante que esta Corte nuestra ha hecho para el derecho internacional de los derechos humanos. Les decía que desde mi posición de jueza, al meditar sobre todos estos trabajos de jurisprudencia, he pensado mucho sobre mi antiguo convencimiento de la importancia de los derechos humanos para construir una sociedad auténticamente democrática y participativa. La legitimidad de todo Estado social de derecho del siglo XXI debe asentarse firmemente en el goce sin limitaciones ni discriminaciones de los derechos humanos de todas las personas y en cada país y sin relativismos culturales que siempre redundan en perjuicio de las mujeres. Les decía que en estas mis reflexiones sobre el fundamento de los derechos humanos y su razón de ser en este contexto en el que hoy nos desenvolvemos, me dirigió a releer viejos textos de ética y filosofía. ¿Será posible reconstruir un tejido social tan inmensamente dañado? ¿Será realista pensar que solo estudiando, practicando y dictando sentencias progresistas sobre derechos humanos iremos a alcanzar una sociedad auténticamente democrática e inclusiva? Buscando respuestas, me detuve en la ética y encontré una definición de ética que me vino muy bien. Ética es un conjunto de principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas. Estos principios deben ser universales, válidos para todas las personas y para siempre. Esta definición de ética la copié de alguna parte y por eso la puse entre comillas, no me acuerdo de quién era, pero no es mía. Pero viene muy bien, y por eso la copié y por eso la tenía en uno de mis libros de derechos humanos, porque va al corazón mismo de lo que son los derechos humanos, principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas. No podemos limitar, me dije, la existencia y validez de estos principios éticos que son el nervio y sustancia de los derechos humanos a su reconocimiento en instrumentos jurídicos. Los tratados, convenciones, constituciones, sentencias son productos positivistas que pueden ser derogados, pueden ser desconocidos, ignorados por un poder político perverso, que es hoy una verdadera amenaza, o peor aún, una realidad en muchos de nuestros países del continente. Esta verdadera amenaza nos puede devolver a épocas muy oscuras,
previas a la Declaración Universal y a todo este desarrollo posterior de los derechos humanos. Los profundos cambios que demanda la estructura de la sociedad moderna para asentar la legitimidad democrática de los estados solo puede darse a partir de la implantación de una ética universal y personal que rija y oriente las relaciones humanas y el accionar del poder político. Tenemos que ir más allá, mucho más allá de lo positivista, de nuestro derecho internacional de los derechos humanos y asentarnos sobre sus principios y valores éticos. Esta ética nutre los derechos, pero también los deberes. Somos seres humanos titulares de derechos y ellos nos apareja el ejercicio de la responsabilidad con nosotros y con nuestros semejantes. Para hacerlo posible, tenemos que enfatizar más la empatía. Empatía, que es la capacidad de atender y compartir los sentimientos de las otras personas, ponernos en sus zapatos. No es solo ejercitar la lástima simpática por el sufrimiento ajeno, participar en una teletón, por ejemplo, sino sentir en nuestro propio cuerpo lo que las otras y los otros sienten y sufren al ser privados de sus derechos fundamentales. Sentir en nosotros la tortura, la violencia sexual, el hambre, la exclusión. La falta de empatía conduce a la crueldad y la maldad, que la otra y el otro no nos importen. La empatía es el camino correcto para construir esa sociedad que queremos y que es nuestro ideal máximo, donde la ética de los derechos individuales y económicos y sociales sean la vivencia cotidiana. No cómo sembrar de empatía. No, aquí les hago una pregunta. No tengo recetas sobre cómo sembrar de empatía en nuestras sociedades, pero sí sé que solo siendo empáticos y empáticas viviremos conforme a la ética de unos derechos humanos verdaderamente universales. Y ya que estamos aquí, en nuestra alma mater, aprovecho para decir algo que recuerdo con bastante frecuencia, que es en la educación donde tenemos el principal instrumento de transformación que buscamos. Una educación ética y empática, que empiece en la cuna, y antes ojalá, y que ponga el énfasis en la empatía, en la solidaridad, en la responsabilidad con los deberes, en el compromiso, en la reciprocidad. Esa educación que debe impartirse en hogares, escuelas, colegios, universidades, para que un día seamos en verdad igualmente libres, igualmente dignos, igualmente iguales. Y vivamos conforme a un nuevo paradigma ético fundamental para combatir la barbarie que nos acecha. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Elizabeth Odio Benito por su conferencia. De esta manera cerramos esta actividad. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes. Les invitamos a un refrigerio en las afueras del auditorio. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes que me